Villanueva, comisionado para la atención a la movilidad humana del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, comisionado. Bienvenido. Hola, Joely, mucho gusto, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar. Una estupenda noticia escuchar a la jefa de gobierno hablar de darles las garantías de derechos humanos a los migrantes y también tratar de ordenar esta situación que ha rebasado a nivel global a cualquier gobierno y que evidentemente México pues no puede ser la excepción. En primera instancia, ¿cuál sería la radiografía de los migrantes en la Ciudad de México? Bueno, pues hoy en el contexto del Día Internacional de la Persona Migrante, la jefa de gobierno se comprometió con 10 acciones muy claras en favor de una migración segura, ordenada y que respete el marco de derechos humanos. Recordemos que la Ciudad de México desde el año 2010 cuenta con una ley de interculturalidad que ya define cuáles son las responsabilidades del gobierno de la ciudad con este tema, pero además la Constitución de la Ciudad de México ha determinado que somos una ciudad hospitalaria, por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad con los derechos de las personas en movilidad humana, que este es un concepto que se ha venido utilizando desde Naciones Unidas para describir a todas las personas que buscan llegar a un destino distinto al de su país de origen. Y bueno, pues la Ciudad de México hasta hace años la entendíamos como una ciudad de tránsito, como una ciudad de origen y hasta como una ciudad de retorno para la migración. Pero el día de hoy la Ciudad de México también es una ciudad destino para la migración y pues eso cambia el entendimiento de la Ciudad de México como la capital del país. La realidad es que desde 2018 no ha dejado de haber un flujo migratorio muy intenso. Recordemos aquellas caravanas que empezaron a llegar a finales del 2018 y que obligaron al gobierno de la ciudad a plantear distintas estrategias emergentes. La realidad es que el día de hoy debemos de asumir que este va a ser un tema permanente, no es un tema que vaya a desaparecer. Y bueno, pues también decir que la migración es en sí misma la historia de la humanidad. Las sociedades actuales no existirían sin los procesos migratorios que han existido a lo largo de los siglos. ¿Cuántas personas se considera que están en flujo, si es que van en tránsito, y cuántas se han quedado en Ciudad de México? Mira, es muy complicado tener el día de hoy una cifra formal, por eso es que estamos proponiendo, que el día de hoy se comprometió la jefa de gobierno como la primera línea de acción al rediseño del padrón de huéspedes. El padrón de huéspedes está reconocido en la Ley de Interculturalidad y Movilidad Humana de la Ciudad de México. Lamentablemente el padrón de huéspedes establece una cantidad de requisitos enormes para poderse registrar en él. Por ejemplo, un requisito es tener un comprobante de domicilio y es obvio que una persona que está en proceso de migración, en proceso de tránsito, pues no cuenta con un comprobante de domicilio. Pero por eso nos interesa sacar este padrón porque va a ser un censo mucho más claro de cuál es la cantidad de personas que tenemos. Yo estoy el día de hoy recorriendo albergues y llevo toda la semana haciéndolo y la constante es que una noche pueden registrar 100, 150 personas que están pernoctando y a la noche siguiente pueden haber 20, 50 o 200. Entonces es muy complicado tener una cifra clara. La cifra que sí tenemos y que queremos lograr disminuir de manera contundente es la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle y que son personas migrantes. Tenemos identificadas alrededor de 3,000 personas. Hay 3 asentamientos muy claros en la Ciudad de México. ¿Cuáles? Y el compromiso, el segundo gran compromiso de la jefa de gobierno es garantizar en 3 meses contar con espacios dignos para no tenerlos viviendo en las calles, porque pues eso no nos permite garantizar sus derechos. ¿Cuáles son estos 3 puntos y hacia dónde los van a reubicar? Mire, en primer lugar tenemos un campamento en la Plaza de la Soledad, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la zona de la Merced. Este es un campamento que lleva ya varios años de haberse establecido. Existe otro campamento más en la colonia Vallejo,
aledaño a uno de los albergues más importantes que hay en la Ciudad de México, y hay uno más en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Gustavo Amadero. Esos son los 3 campamentos que más nos preocupan, porque inclusive ha habido actos que van absolutamente en contra de la dignidad de las personas migrantes, que tienen que ver con grupos delincuenciales que han querido abusar de esta situación tan compleja que atraviesa una persona migrante cuando transita por nuestra ciudad. ¿Cuál es la radiografía que has logrado armar respecto a cuáles son los países de origen de estos migrantes que están en Ciudad de México? Porque pues en los recorridos que nosotros hacemos, pues la verdad es que es muy variable. Casi todos pueden ser en algunos puntos de Venezuela, de Colombia, de Haití, pero hemos encontrado otros que vienen de países más lejanos, con una complejidad incluso en el habla para poder comunicarse con el resto de la población. Sí, bueno, el último reporte que tiene el Instituto Nacional de Migración habla de que la principal nacionalidad de origen es venezolana y colombiana, pero también hay una alta cantidad de personas originarias de países de Centroamérica, como Honduras, Nicaragua y El Salvador. Por otro lado, hay una población que no es la mayoritaria, pero siempre está presente, que es la población haitiana. Y bueno, esos son los flujos visibles en las calles, eso es importante decirlo, pero los orígenes nacionales traspasan el propio continente. La cantidad de población china que está migrando a nuestro país es muy grande, solo que no es una población tan visible. Claro. Pocas personas de este origen nacional se encuentran en situación de calle. Sin embargo, pues también están cruzadas por una situación compleja. Pero decirte que el día de hoy la Ciudad de México registra migración originaria de África, del Medio Oriente, prácticamente de todo el planeta. Claro. ¿Y a dónde los van a llevar? Bueno, pues estamos buscando establecer convenios con las organizaciones de la sociedad civil en 2 sentidos. El primero de ellos, adoptar las prácticas más exitosas que han establecido en sus albergues, porque no solamente se trata de crear albergues, se trata de garantizar protocolos que puedan desempeñarse en estas estancias, en los llamados CAIS, que son los espacios con los que cuenta el gobierno de la ciudad, que son los centros de atención a poblaciones de atención prioritaria. Ese es el origen de estos CAIS. Eran originalmente creados para la población en situación de calle. Sin embargo, la Ciudad de México ya cuenta con 2 CAIS para la atención a poblaciones migrantes. Queremos mejorar el funcionamiento de estos CAIS, por eso es que estamos visitando los CAIS atendidos por las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ellos llevan más de 6 años operando, pero también creemos que es importante colaborar con las propias organizaciones de la sociedad civil para ampliar la capacidad de sus propios albergues. Es decir, tendríamos 2 tipos de albergues en la ciudad: los administrados por el gobierno de la ciudad y los administrados por organizaciones de la sociedad civil, con el fortalecimiento de acciones muy contundentes de parte del gobierno de la ciudad para facilitar el funcionamiento de estos espacios. Comisionado, rechaza que vaya a haber una especie de redadas, detenciones y deportaciones a sus países de origen, ¿correcto? A ver, de entrada esa no es la función del gobierno de la ciudad. La función de la deportación pues le corresponde al Instituto Nacional de Migración. Nosotros en la ciudad reconocemos que las personas migrantes tienen derechos y el gobierno de la ciudad debe de buscar que puedan ejercer esos derechos. Debe de buscar reconocerlos y debe de buscar generar la política pública que por un lado permita a las personas migrantes gozar de sus derechos, pero también que la población que vive en nuestra ciudad no vea impedido el ejercicio de sus propios derechos por la ocupación de espacios públicos, por la generación de basura, por todas estas quejas vecinales que llegan a ocurrir, y que el gobierno esté en la disposición también de atender esas demandas, de mantener las vialidades limpias, ordenadas, y que el hecho de que exista población migrante no impide el ejercicio de los derechos de las personas que residen en la Ciudad de México.
pero nosotros no estamos en la idea de criminalizar bajo ninguna circunstancia la migración. La perspectiva que tenemos en la Ciudad de México es una perspectiva de derechos humanos, de género y de no discriminación. Claro, es bien delicado, complejo equilibrar precisamente los derechos de movilidad con la recepción y la gestión de una masa tan importante y tan cambiante de personas, evidentemente por las quejas, como usted bien mencionaba, de algunos de los vecinos de diferentes lugares. Sin embargo, ¿considera que en algún momento puede rebasarse la capacidad, no solamente del gobierno de la Ciudad de México, de cualquier gobierno para poder atender esas necesidades, para garantizarles la seguridad, que no sean víctimas de grupos delincuenciales, que no continúen en las calles, tal vez sin alimento, etcétera? Pues mire, la intención de crear un área específica para la atención a este tema tan delicado, porque es un tema de gobernanza, expresa la intención del gobierno de la ciudad. Es decir, no vemos este tema como un asunto asistencialista, no vemos este tema como un asunto únicamente de combate a la discriminación. Por eso es que la nueva dependencia se encontrará dentro de la Secretaría de Gobierno, porque desde la Secretaría de Gobierno se puede transversalizar la política pública. Podemos también lograr que todas las instancias de gobierno colaboren con la crisis que vive nuestra región, porque no es un asunto exclusivamente de nuestro país, ya lo dijiste tú, es un asunto global, pero está muy focalizada la problemática en la región a la que pertenecemos, en Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto que no hay aún una estrategia que ya haya logrado ser absolutamente exitosa. Claro. Estamos nosotros diseñando una nueva estrategia con todos estos enfoques que te he mencionado, buscando la colaboración con la iniciativa privada, con las organizaciones de la sociedad civil, con las iglesias que son importantes porque también atienden a población migrante. Hay albergues que son administrados por la propia Iglesia Católica. Y bueno, hay al mismo tiempo organizaciones vecinales que buscan ayudar a las personas migrantes que están residiendo de manera temporal en su entorno, con una sensibilidad, pero también con una idea de organización social que no genere que este sea un problema de convivencia. Para concluir, hay narrativas desde el gobierno de los Estados Unidos, particularmente del presidente electo, en el sentido de que las migraciones pueden ser un foco de alerta por los migrantes, o más bien criminales disfrazados de migrantes que se montan en estas caravanas. ¿Ustedes han detectado efectivamente que haya personas que vienen disfrazadas de migrantes? Porque evidentemente no se puede generalizar, es una barbaridad una declaración en este sentido. Sin embargo, en la revisión que hacen de estos grupos de caravanas migrantes, ¿llegan a detectar algún patrón, un sentido de alerta donde sí deban de poner atención? Bueno, por supuesto que rechazamos todo discurso de odio que busque generar el estigma, la discriminación y la criminalización hacia la población migrante. Lamentablemente existen personas que han extorsionado a las personas en movilidad humana, pero son casos que no pueden formar parte del entendimiento de la razón de la migración. Es decir, las personas que migran no migran porque quieren delinquir en otro lugar. Claro. Las personas que migran lo hacen porque vienen huyendo de condiciones de vida mucho peores, de la delincuencia, de los desastres naturales por el calentamiento global, de gobiernos autoritarios, de pobreza, de carencias, de falta de atención médica. De eso están huyendo las personas que migran. Y por supuesto hay quienes abusan de esta situación, como ocurre en todas las crisis que ha vivido la humanidad. Siempre hay personas que tratan de sacar un beneficio de la crisis, y en este caso, pues por supuesto que la delincuencia organizada ha focalizado una parte de su atención en la frontera sur, al abuso a la población migrante, y lamentablemente pues hay personas que transitan por todo el país y que son víctimas de trata. Claro. Para concluir, comisionado, y abusando un poco de su tiempo, la jefa de gobierno hablaba de un plan de trabajo.
¿En qué se puede emplear? ¿Cuáles son las facilidades que les van a otorgar? ¿Con qué parámetros? ¿Si va a haber alguna remuneración económica, etcétera? Mira, en primer lugar tenemos esta preocupación de lograr que las personas que se encuentran en situación de calle encuentren una estancia digna. Ese es el objetivo número uno. En segundo lugar, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Ya las organizaciones de la sociedad civil tienen un apoyo muy importante de las agencias internacionales como ACNUR, como la OIM, como UNICEF, pero creemos que el gobierno puede fortalecer este trabajo porque las organizaciones han cargado con una buena parte de la atención a las personas en movilidad humana en nuestra ciudad. Por otro lado, lo que nos interesa mucho es que quienes ya hayan decidido mantener su residencia en la Ciudad de México puedan, en primer lugar, niñas, niños y adolescentes, acceder a la educación formal, que no se les exijan requisitos que están fuera de sus posibilidades. Por ejemplo, una persona migrante pues obviamente no puede presentar una CURP para garantizar que es una persona que vive en nuestro país, pues porque simple y sencillamente no lo es, pero la educación es un derecho que se les tiene que otorgar. Vamos a focalizar nuestra atención en este tema, en que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la educación en nuestro país. Por otra parte, vamos a promover espacios culturales y recreativos libres de discriminación. La violencia que viven a través de su camino desde su país de origen es brutal y también necesitan espacios para planear su vida, para planear sus decisiones de rumbo, si siguen en la ciudad, si deciden mantener su ruta hacia el norte del país. Recordemos que además hay gente que lo que busca es reencontrarse con sus familias. Una buena parte de sus familias ya se encuentran en Estados Unidos y quieren alcanzarlas. Y por otro lado, estamos trabajando en una vinculación laboral con empresas que tengan apertura a contratar a personas migrantes y que tengan los espacios necesarios para hacerlo. Muchas empresas han expresado su intención porque una persona que migra está dispuesta a esforzarse por completo en obtener una remuneración económica, y hay casos de éxito de empresas que han abierto su bolsa laboral y que han tenido experiencias muy positivas en la productividad. Y bueno, obviamente garantizando los derechos laborales de la persona que desempeña una función en esta bolsa de trabajo. Comisionado, le apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Esperamos estar en contacto permanente con usted si nos lo permite. Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Sabe que